Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro, capítulo número 76. Mi nombre es Ángelo Llanes y estoy hoy día junto a Claudio Tapia. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, Ángelo, ¿y tú? Bien, también. Y junto a Simón Arias. ¿Cómo estás, Simón? Bien acá. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de dos películas. Vamos a hablar de Adaptation y Wonder Boys, dos películas esta vez escogidas por Claudio. Vamos a partir con Adaptation, dirigida por Spike Jonze, estrenada en el 2002. Así que, Claudio, tú nos cuentas de qué se trata esta película. Adaptation, o El ladrón de orquídeas, como le pusieron acá en Latinoamérica. Sí. Escribí una sinopsis, así que aquí voy. Charlie Kaufman, guionista de la película Being John Malkovich, tiene que adaptar el libro El ladrón de orquídeas de la autora Susan Orlean, pero está con bloqueo creativo. Al contrario de Donald, su hermano gemelo, quien está escribiendo su debut con un guión sobre un asesino en serie. Por otra parte, la película nos muestra la historia real que lleva a Susan a escribir el libro, donde conoceremos a John LaRoche, su enigmático protagonista. ¿Está bien? Yo siempre pregunto porque siempre siento que escribo mala sinopsis. No, sí, bastante clara. Sí. Creo que, ¿Sí? creo que explica bastante bien más o menos lo que pasa en la película. Y eso que el micrófono, la pantalla del micrófono me tapa toda la pantalla, así que la pantalla del computador lo pude leer apenas, perdón. Sí, bueno, yo traje estas películas porque me gustó que se relacionaran como con esta cosa del proceso creativo y sobre todo cuando estáis como con esos bloqueos. Y me acordé que a ambas les pasaba un poco lo mismo, entonces fue como una buena relación y después de verlas como que sentí que tenían más relación de las que sentía en un principio. Eso, no sé si, bueno, supongo que Adaptation la vieron los dos porque es de Spike Jonze y Spike Jonze es como Christopher Nolan, como que no hay nadie que no vea sus películas. Sí, no, yo la había visto. Pero hace mucho tiempo atrás. Yo creo que poquito después que salió. Entonces, recuerdo que me gustó en ese tiempo, pero no sé si la entendí del todo. Y con el pasar del tiempo la tenía ahí, como, sí, esta es una buena película, pero no la había visto de nuevo hasta ahora. Y ahora me gustó mucho más. Primero, hay como un bagaje que se fue llenando, una maleta como de información que ahora me hace mucho más sentido en la película. Yo en ese tiempo no conocía a Charlie Kaufman, no había visto Being John Malkovich. Y claro, ahora todos esos elementos como que eran entretenidos de ver porque conozco como un poco el contexto de la película. Claro. De hecho, como, no sé, con el correr del tiempo también conocí a Robert McKee. Tengo el libro de Robert McKee, de hecho. Y lo tengo aquí conmigo mirándolo. Entonces como que esos elementos como que cobraron más sentido ahora. Ahora, por otro lado, también empecé como a valorar los otros elementos que tiene la película. Como que traté también de verla desde un punto de vista de que no conozco quizás toda esta información y valorarla como una película si es que yo no conociera todos estos elementos. Y me gustó mucho cómo está armada, los detalles, cómo van conectando durante toda la película. Claro, a veces no podía dejar de pensar de que era Charlie Kaufman. Bueno, todo es muy meta en la película, eso hay que mencionarlo. Sí, es demasiado. Demasiado. Entonces, obviamente a veces era difícil dejar esas conexiones. Pero todo lo que tú mencionabas como el proceso creativo, de estar bloqueado y cómo eso se va desarrollando está súper interesante y encuentro que está muy bien hecho. La disfruté mucho viéndola esta ya segunda vez y como que decía como, ¿por qué no la vi más veces quizás durante la vida? Pero bueno, Sí, esta es la segunda vez y fue como, wow, redescubrir una película muy buena, así que estoy muy contento de haberla visto de nuevo. Es extraño que es una película muy consciente de sí misma. Es como que es una película consciente de que es una película. Sí. Es tan extraño el efecto. Sí. Oye, Simón, ¿tú la viste de nuevo, supongo, también? Sí, yo la había visto hace mucho tiempo cuando como que me pegué como el piquero en el cine de Charlie Kaufman. Entonces como ahí como que me pegué todas las películas que había escrito y dirigido. Y me pasó algo raro. O sea, no, quiero decir que me gusta mucho esta película. Me sigue gustando ahora y me gustó cuando la vi y me volvió a gustar ahora. Pero como que siento que
teniendo todos estos elementos tan meta, como ser una película como tan autoconsciente de sí misma y como hablar acerca de procesos creativos y con este artista torturado y con todas estas capas que tiene la película, porque tiene un montón de como capas, como que cuenta una historia y debajo está esta otra historia y por otro lado está esta otra historia. Entonces suena como súper densa y como intelectualmente agotadora, como otras películas de Kaufman, como Synecdoche o la última, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? I'm Thinking of Ending Things. Que son películas que son igual como agotadoras intelectualmente y mentalmente. Esta es muy chistosa, como que siento que se nota mucho el sentido del humor que tiene Charlie Kaufman, mucho, es pero muy chistosa y muy entretenida. Me llamó la atención que yo igual estaba como medio preparado para enfrentarme como a una película sesuda y como densa, como ya tengo que prepararme para pensar mucho para realmente entenderla, y no, es muy entretenida y muy chistosa y se me pasó muy rápido. Eso fue una sorpresa muy agradable, y a pesar de que también tiene toda esta bola muy sesuda de como Charlie Kaufman escribiéndose a sí mismo dentro del guión, y dentro de la película también se escribe a sí mismo, y hay como, ya, entonces Charlie Kaufman estaba paseándose por su pieza hablando en una grabadora, diciendo Charlie Kaufman se está paseando por su pieza hablando en una grabadora, y es como, hermano, la voladita. Weón, es como cuando ponía un espejo contra otro, una wea así interminable, así como una wea que no tiene fin. Es un poco así. Sí. Bueno, hay que decir cómo se gestó la película también, porque una película de esta forma, quizá la gente que no la ha visto, puede ser que esta película no la haya visto mucha gente, no tiene idea de qué weá estamos hablando. Bueno, esta es una película que se gestó en algo que le pasó realmente a Charlie Kaufman, y la película básicamente describe el proceso de cómo escribió el guión para esta película. Eso es como en lo medular. Charlie Kaufman tenía que, de verdad, adaptar el libro El ladrón de orquídeas de Susan Orlean, que es una mujer, de verdad, es una periodista, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el New York es como Times. Periodista, escritora del The New Yorker, parece que, ¿o no? Uh-huh. O en la película es The New Yorker, no recuerdo. Pero bueno, es de una de esas publicaciones. Es como muy importante y todo. Y ella escribió este libro, El ladrón de orquídeas, donde conocíamos a un tipo que robaba orquídeas, de verdad, pero porque era coleccionista, básicamente, y porque, bueno, él era como muy capo en lo que hacía en su pega. Entonces, Charlie Kaufman tenía que adaptar este libro y se bloqueó al toque porque era un libro que no tenía como estructura dramática como para llevarlo a una película. Por eso hay un momento en donde el güey le pregunta a McKee, ¿qué pasa si en una historia no pasa nada? Si yo quiero retratar la vida tal cual es y todo eso. Y es porque el libro, al parecer, era muy así. Es como que hay muchos momentos en realidad donde dicen, weón, es un libro que habla de flores, ¿cachai? Era como, entonces, él estaba viéndose como muy entrampado, no avanzaba, y de repente empezó a hacer el guión de su proceso de hacer el guión. Entonces una weá como una capa bajo otra, bajo otra, bajo otra, bajo otra, porque la película obviamente exagera ciertas cosas y además sigue ciertas indicaciones que aparecen de la nada en la película para inventar weas, po. Si ese es el punto, porque se podría decir que incluso todo es inventado en la película. Nosotros no sabemos si de verdad Charlie Kaufman tuvo un bloqueo creativo. A lo mejor inventó eso simplemente para sacarse para tener la satisfacción de haber hecho un guión así. Entonces, eso es la película. O sea, igual no se podría explicar. Yo creo que si quisiéramos explicar la película no podríamos. Pero sí, es difícil. No, es como por eso hice esa sinopsis y modo general. Es como uno de estos retiros raros a los que la gente te dice, no, es que no puedo contarte, tienes que vivirlo. Es exactamente esa película. Como un eje. Sí, exactamente. No quería decirlo con todas sus letras, pero sí. Es que yo hice eje, weón, entonces no me da miedo hablar de mierda de esa wea. Me hallaron engañado para Chillán, sí, en todo caso, no fue como por mi voluntad. Era un niño problema cuando chico. Bueno, en fin, nada que ver con lo que estaba hablando. Bueno, ¿por qué les gusta esta película? ¿Por qué creen que es trascendente? Sienten ustedes.
Uf. No le gustan las preguntas difíciles. ¿Qué wea? Yo específicamente hablando como, no, si esta película es muy entretenida y como que no es necesario pensarla tanto y tú me hacías esta pregunta ahora, ¿cómo es la wea? ¿Cómo es la wea? No, yo creo que es una película trascendente porque yo por lo menos personalmente no había visto una película que se adentrara de esta manera en el proceso creativo de un guionista o un escritor o un realizador o lo que sea, porque es muy lúdica. No es solo que Charlie Kaufman se escriba a sí mismo dentro de esta película acerca de escribir una película, sino que aparte se saca como una especie de alter ego en la forma de su hermano gemelo que tiene como todas las cualidades que supongo que a él, Charlie Kaufman, escritor y o personaje de la película, le gustaría tener. Entonces como que no es solo una película acerca de escribir una película, sino que es una película que también habla acerca de inseguridad, de un personaje que supera sus inseguridades, que crece. Entonces es un ejercicio que funciona como experimento, como cómo será escribir una película acerca de escribir una película, y también funciona como una película en que un personaje tiene un viaje, le pasan cosas, tiene un final, un tercer acto sorprendente que sale muy de la nada y muy chistoso. Entonces por eso siento que representa de forma muy, muy ingeniosa un proceso creativo fallido finalmente, pero Sí. pero es muy, muy, muy chora, y teniendo todo como esta carga como es una película acerca de arte, pero es muy entretenida también. Entonces siento que es un logro desde donde se le mire. Sí, yo estoy de acuerdo que es bastante ingeniosa y original al retratar esto como del proceso de creativo, de crear un guión, de hacer una película. Y también, no sé, me transmite demasiado como claro como el poder como que tienen las historias también. Y mucho de lo que están viviendo los personajes, tanto Charlie Kaufman como los secundarios. O sea, tenemos la historia de Susan Orlean, que vemos cómo también está tratando de buscar algo en la vida, una pasión. Puedo hacer el paralelo con lo que está viviendo Charlie Kaufman al mismo tiempo y las preguntas que le hace a Robert McKee sobre qué de entretenido tiene una historia donde no está pasando nada. Y Robert McKee le dice que en la vida pasan muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y como esa reflexión meta sobre las historias y sobre la vida y lo que están pasando los personajes, lo siento súper interesante, y siento que por eso igual se puede conectar a pesar de a lo mejor no conocer a las personas reales que están siendo interpretadas en la película. Entonces Claro. eso lo encuentro súper interesante y súper como bonito de retratar como ciertas cosas simples. Acá esto puede sonar, no sé, un poco New Age, pero estas cosas como simples de la vida son como interesantes, importantes y bonitas también como de experimentar. Entonces eso siento que queda súper como plasmado en la película, Ujú. en esta reflexión meta de lo que es una historia y el proceso creativo. Y además como de la manera en que está retratado, porque hay ciertos elementos que son mencionados al principio de la película o a través de estas preguntas de los personajes, después se van incluyendo en la película. Cuando al principio Charlie Kaufman está hablando con la productora, que es la Tilda Swinton, ¿cierto? Sí. Y le dice que no quiere que ocurran ciertas cosas en esta película y después terminan ocurriendo de cierta forma en la película. Puta, justo iba a decir eso. Que me encanta cómo usa los elementos, que incluso los elementos de negación que tienen en el Ajá. principio de la película, Claro. cómo los va usando después. O cuando el weón está todo entrampado en el segundo, como terminando el segundo acto de la película real, está todo entrampado y le hace estas preguntas. Se va a tomar un copete con este tipo, el Robert McKee. Bueno, nosotros hemos nombrado a Robert McKee, a la gente, a lo mejor la gente no sabe. Robert McKee es como un weón que sabe mucho de guión, se supone. Es como una eminencia del guión en Como el gurú Hollywood. del guión. Sí, pese a que ha escrito casi nada, pero Claro. es que ha escrito ensayos y esas cosas y hace como seminarios y toda Claro, esa es weá. como un Entonces acá- teórico gurú del cine. Claro. Y acá está representado por Brian Cox, el actor, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, y bueno, la cosa es que este weón le empieza como a consultar porque está todo empantanado y todo trampado en el guión que está escribiendo. Y el weón le dice, bueno, algo así como cuando tenga ese problema,
sigue adelante y tira todo para el tercer acto, como que las cosas pasen para el tercer acto si es que no había pasado nada en el primero y el segundo. Si el resto de la película vale pico, tira toda la carga a la parrilla al tercer acto y si el tercer acto queda entretenido, va a ser un éxito igual. Claro, y justamente la película hace eso, weón. Empieza como con toda esta weá, esta intriga y esta cosa medio extraña, weón, y con, no sé, Meryl Streep comportándose muy extrañamente y todo eso. Eso me gustan esos detalles y obviamente tiene mucho humor. Sí. Es como, bueno, Charlie Kaufman siempre se ha reído un poco de él, así como de lo patético que es. Como que dice, ¿para qué me puede servir esta weá? Para reírme, pues, weón. ¿Cachai? Porque el weón, no sé, por ejemplo, este personaje se pasa masturbando, así, todo el rato el weón, ¿cachai? A cada rato aparece masturbándose. Y son muy chistosas las fantasías que se imagina para masturbarse, onda como acostado con la productora ejecutiva, como, oh, eres un genio, Charlie. Oh, ¿qué línea te gustó? ¿Qué te refieres a esto? Oh, eres un genio, me encanta cómo escribes. Sí, o con la mesera. Cuando se pasa el rollo con la mesera también, como que se van para el lado de como en un bosque. Y es terrible estúpida. Y uno cacha el tiro que se está pasando rollo. Ni siquiera te llega a imaginar que de verdad él está haciendo como un contacto de esa forma con alguna mujer. Porque el weón es muy... Además, el personaje es muy retraído. O sea, queda explícito en el primer encuadre de la película, porque es el sudor del weón mientras está hablando con una tipa por pega, ni siquiera está hablando como por una relación personal. Está hablando por pega y está hecho pico. Y los créditos iniciales que están como con la voz de Nicolas Cage diciendo, soy gordo y nadie me quiere, soy patético. Soy feo. Ay. Honestamente, sí. Y yo quería Charlie, comentar, same. Perdón, te interrumpí. Que la elección de Nicolas Cage en la película estaba muy buena. Siento que puede representar súper bien como este personaje y el trabajo también de hacer un doble, que eso igual es siempre interesante. Y acá siento que eran de verdad dos hermanos, como que estaba de verdad... es un muy buen trabajo. Sí. Ahora, como no es por quitarle mérito a Nicolas Cage, pero él mismo después, me acuerdo en una entrevista, reconoció que el aporte actoral de él fue muy bajo, que básicamente siguió la idea al pie de la letra de Spike Jonze. Para precisamente darle como el tono a estos personajes. Ahora, claro, el trabajo es de él y todo, y nada que decir, pues bueno, da lo mismo si escuchaste o no los consejos del otro, ¿cachai? Al final el que actúa él. Y le valió la segunda nominación al Oscar a Nicolas Cage. Y después de eso se fue a la mierda. Después de Adaptation, Nicolas Cage hizo puras películas culiadas muy malas. Sí, no, yo creo que Nicolas Cage la pasa bien nomás, como que no está ni ahí con la wea. Yo creo que bueno para la falopa. Yo respeto sus decisiones. Plata. No, yo respeto las decisiones de Nicolas Cage. Yo respeto sus decisiones, lo que no respeto mucho son los resultados de esas decisiones. Así que nada, pues eso, pues, o sea, es una super buena película y además como que tiene de todo. Tiene mucha comedia, pero es una comedia muy, muy negra. Siento yo como que no es un humor... aparte no es de ese humor como para que te saque como carcajadas, sino como son como unas risas cortas, pero unas risas como muy culpables. Además tiene un suspenso que es un poco forzado hacia el final. Es caricaturesco, pero es orgánico funciona con la película. Entonces eso es muy bueno. Y tiene reflexión. Y tiene emoción. Sí, además. Tiene emociones. Tiene como fragmentos de como pasajes de la novela que está adaptando, que son como momentos muy bonitos de reflexión acerca de qué te apasiona, qué es la vida, qué es la muerte y cosas muy bonitas. Entonces tenéis como esas escenas de como la voz de Meryl Streep como hablando cosas hermosas, corte a Nicolas Cage masturbándose y llorando. Es perfecto, es el balance, el equilibrio perfecto. Sí. No, me gusta el cruce que hacen de esta película con ¿Quieres ser John Malkovich? O la weá la raja, weón. Cómo hacen esos cruces. Son como dos cruces que tienen, pues, donde el Charlie Kaufman, el personaje, va al estudio a ver cómo están filmando Being John Malkovich. A propósito, Being John Malkovich, nosotros la tuvimos en el podcast, pues. Sí. En el episodio 10 estuvo Being John Malkovich. Así que si alguien quiere escuchar eso, vaya para allá. Y de todas maneras... Es muy gracioso cuando
cuando está Catherine Keener en la casa y está con Catherine Keener. Y eso me dio mucha risa. Después de que en el set nadie lo pesca. Sí, no, y al principio, me acuerdo que cuando Juan va al set, claro, no le da ni pelota, así como el Juan, hola. Y la galla así como, weón, así apenas mueve la cabeza, y como que no le quita la mirada al toque. Y después cuando le llama por teléfono y el hermano está con ella, Sí. ¿cómo le dice? Le dice, por favor, méteme a tu película, méteme a tu película. Ah, bueno, eso no lo hemos nombrado. Lo que pasa es que el hermano Donald, que es el hermano gemelo de Charlie Kaufman en la película, porque en la realidad no tiene hermano gemelo ni tiene hermano, pese a que salen los créditos como escrita por Charlie Kaufman y Donald Kaufman, Ujú. el hermano está escribiendo un guión porque quiere escribir guiones, que él admira mucho a Charlie Kaufman. Sí, me da mucha... Entonces él está escribiendo, sí, lo quiere Me da mucho, mucha además, pena es, como cómo muy, es muy tela. Como el Charlie lo trata, como, sí, ahora todo el Sí. mundo te compara conmigo. Y el Donald como, qué halagador que me comparen contigo, hermano. Tú eres un Sí. artista, eres un genio. Lo quiere mucho, lo adora mucho, po, weón. Y él está escribiendo un guión que es como una weá llena de clichés que se llama 3 o 3. Y es un psico. La weá es muy como la que es un asesino en serie que está siguiendo, o sea, que tiene como cautiva a una mujer, parece que es, y la está como sacando trocitos cada vez. Y hay un policía que lo está como investigando. Pero los tres son la misma persona. Mira la weá, po, weón. Y el weón como que el Charlie Kaufman se complica caleta, así como lo hay a hacer cuando tengáis estas tres personas y cuando tengan que hacer esto y esto. Y él como que se las va sacando así como súper relajado, porque yo creo que ahí es donde está lo que dice el Ángelo, esta diferencia que se nota como entre los dos personajes, que uno es muy relajado, ¿cachai? Es como básicamente uno debiera vivir la vida, po, weón. Y Charlie Kaufman es un weón muy como con un palo en el orto, weón, ¿cachai? Y como que siempre, y como que todo le parece mal, y como que él se encuentra penca para todas las weá. Bueno, eso, yo creo que ahí es donde hace la diferencia y donde además tienen como mucho brillo esos personajes. Bueno, y aparte incluso esta novela, este guión súper ahueonado que está escribiendo Donald, como que igual también tiene relación con el resto de la película de como Charlie Kaufman como Sí. dividiéndose como ya ahora soy Donald Kaufman y Charlie Kaufman, y aparte también está el personaje de la Meryl Streep, que finalmente es como una imaginación, un rollo que el Charlie Kaufman se pasa a la hora Sí, de... po. Entonces está todo conectado, está muy... por eso, esta película es muy ingeniosa, todo, Sí. todo tiene sentido y no solo como elementos como elementos que al final de la película se retoman, sino como temáticas y como guiños que la película se está haciendo a sí misma constantemente. Es muy interesante, Claro. muy entretenido. Bueno, hay una teoría que dice, no sé, es como media rebuscada, pero dice que Charlie Kaufman, Donald Kaufman y Susan Orlean, los personajes de la película, son la misma persona. Lo que podría tener sentido. Al final digo son yo. todos Charlie Kaufman, po. Sí, Mm. como en John Malkovich. Pues, Claro. Oye, bueno, yo obviamente la recomiendo. La traje precisamente por eso. Me gusta mucho y ahora me gustó incluso mucho más. La pasé muy bien viéndola, me reí mucho y creo que es un clásico. No sé ustedes. Sí, yo también la recomiendo harto. Me gustó mucho revisitarla. Como dije al principio, estoy muy contento de haberla visto de nuevo. Así que sí, la Ujú. recomiendo con muchas ganas. Yo la recomiendo con la salvedad de que para tener una experiencia un poco más completa veas antes Sí. que Being John Malkovich, porque ahí, Sí, si bien sí. no son referencias realmente como significativas, como que tiene un saborcito mucho más dulce la película, habiendo visto Being John Malkovich y viendo a estos personajes, al John Cusack y a la Catherine Keener como caminando por el set, ignorando, como que le da un toque. No es importante, Claro. pero la vais a disfrutar más. Aparte que si no habéis visto nada de Charlie Kaufman, como que igual puede ser como, weón, qué chucha estoy viendo. Pero Sí, si ya sí, es entendís más mejor. o menos cuál es la volada de este loco, la película se vuelve mucho más fácil de entender. Sí. Oye, un datito. Esta película le ganó el mejor guión. El Oscar se lo ganó El pianista. Y ese año fue el año en que ganó como mejor película Chicago. Así que la defensa descansa, su señoría. Ya, la recomiendo. Con eso les dije todo. Ya, oye, pasemos a la otra película, que es... Wonder Boys, dirigida por Curtis Hanson, estrenada el año 2000. Así que Sí.
nos cuentas nuevamente, Claudio, de qué se trata la película. Sí, acá le pusieron Fin de semana de locos. Coño. Qué gran título, weón. Sí, paloyo, weón. Bueno, es que igual yo creo que el título como traducido es poco llamativo, weón. Que Niños sería como prodigio. niños prodigiosos o muchachos prodigiosos. Claro. Niños prodigios, no sé, algo así. Bueno, en fin, oye, ya, les cuento de qué se trata esto. Grady Tripp, un profesor de inglés interpretado por Michael Douglas, debe lidiar con la reciente separación de su esposa, el embarazo de su amante, un talentoso alumno que no es lo que aparenta, el bloqueo creativo que no le ha permitido terminar su segundo libro, la presión de su editor, el acoso sexual de una alumna, un lunático que asegura ser el dueño de su auto, el robo de una chaqueta de Marilyn Monroe y el perro muerto de su jefe, todo en un mismo fin de semana. De locos, coño. Es un fin de semana de loco. Esa es la sinopsis que escribí porque creo que todas las sinopsis que leí no me parecía ninguna que se adecuara a lo que realmente pasa en la película. Así que eso. A ver, yo quiero primero saber si la habían visto primero. ¿La vieron antes de que no. yo la propusiera? Primera ¿No? vez. ¿Ángelo no? No, No, yo primera tampoco. vez que la vi. Yo tampoco. Nunca la había escuchado siquiera. Oh, Dios mío. Ya, o sea, realmente acá vamos a ver si pasó la prueba de la blancura de los 20 años. No sé, ¿quién quiere partir? Yo quiero escuchar, estoy ávido de escuchar sus comentarios. Esta película ni siquiera estaba en mi radar. ¿Ya? En conversaciones previas, preparando las películas del podcast, había salido como, oh, está Wonderful, sí, está Wonderful. Y yo no tenía idea. La aparto y empiezo a ver los créditos y toda la gente que aparece. Y fue como, wow, esto parece que debí haberlo visto antes porque hay mucha gente conocida en esta película. Sí, mencionemos algunos para que la gente se oriente. Sí. Está, bueno, obviamente Michael Douglas, Tobey Maguire, el ex Hombre Araña, el señor Meme, Frances McDormand, Robert Downey Jr., Katie Holmes. Y esos entre muchos más que hacen algunos papeles muy pequeños. Hay uno que incluso el de It's Always Sunny in Philadelphia, Sí, yo que quería aparece como 2 veces y no dice ni una Quería wea. mencionarlo. Yo tengo un dato de trivia después ¿Sí? Oh, Ah, ya, una bacán. cosita chica. Sí, porque Bacán. también estaba sorprendido con algunas apariciones. Así que bacán. Ujú. Y me fui sorprendiendo de a poco con la película porque no tenía idea de qué se trataba y generalmente cuando veo películas nuevas para mí me gusta verlas así en blanco, generalmente. Bueno, y una película que me terminó gustando harto. Siento que este proceso creativo que estábamos comentando en Adaptation acá está Ujú. mirado desde otra forma, pero Claro. puedo conectar ciertos puntos. Y está súper interesante también en cómo en este caso el autor llega como a descubrir lo que está haciendo o lo que realmente quiere a través de los otros personajes con los que se va cruzando. Siento que acá todos están como de alguna forma lidiando con la vida y es súper interesante cómo esas historias se van cruzando. Sí, hay algunos elementos que están un poco anticuados, pero traté de verlos también Claro. como en el contexto de la película y del año, sobre todo hacia el principio, pero después ya dejaron de ocurrir y me pude concentrar mucho más en la relación que empieza a formar Grady, Michael Douglas, con James Lear, que es Tobey Maguire. Y eso lo encontré como súper bonito, a pesar de que tiene algunos elementos que, no sé, hablan como del escritor o del autor, como sufriendo, y también este otro personaje que está en las mismas. Pero siento que funciona, como que a mí me funcionó y logré conectar y no sé, cuando llega hacia el final y ocurren ciertas cosas, como que igual me preocupé de estos personajes. Me cayó muy bien el personaje de Robert Downey Jr. Entonces lo encontré plato, súper weón. interesante. Sí, sí. No sé, me gustó. Esos son mis apreciaciones generales por ahora. Uy, qué emoción. Ya, ¿y tú, Simón? A mí me gusta. Al Simón le tengo miedo porque el Simón se quiere vengar por Noroi, por las cosas que yo dije de Noroi. Estoy seguro, esto es venganza. me No le crean al Simón. Me gustó más que No, créanle. Me gustó caleta.
¿Sí? Entonces, sí, yo tampoco la cachaba nada, onda, nunca había escuchado la weá, como que vi, Weón, vi esta la... película casi Sí, nadie la así- cacha. O sea, las eso películas caché, de weón. Curtis Hanson, él como la menos conocida. Como que vi el cartel y era como Michael Douglas con anteojos con cara de tele y fue como, esto tiene pinta de como Good Will Hunting o la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿es eso? Y no, es muy... No, po. Es muy ácida, es muy... Sí. Es muy choro. A mí, puta, a mí me gusta, me entretiene mucho como el mundo como de los literatos. Sí. La gente como pica artística, pero que son súper ahueonados, como que me entretiene mucho ese mundo. Hay una novela de José Donoso que se llama Donde van a morir los elefantes, que fue como, esto es exactamente. Y era muy similar, como también profesores de universidad o académicos, escritores que como que tienen la cagada en la cabeza y son unos weas y toman muy malas decisiones. Entonces como que ya de partida como que entré mucho en el mundo y en los personajes, estos weones como creativos, pero que son muy tontos social y como laboral y emocionalmente, como que tienen muchas falencias y eso lo encuentro muy entretenido. Y la película se pega es un viaje acuático, pasan muchas cosas, es muy entretenida y como que todo se siente como un poco como suficientemente azaroso como para que se sienta como realista, como que nada tiene sentido, pero claro, como que no hay cosas forzadas. Pero como que sigue siendo lo suficientemente coherente y como que todo sigue un mismo hilo como para de todas maneras sentirse estructuradito y apretadito narrativamente. Entonces eso fue muy agradable. Y también todos los personajes son muy simpáticos. El Robert Downey Jr., el Michael Douglas, la Frances McDormand. Son todos muy simpáticos y como que dan ganas de como seguir viendo a estos personajes interactuar, y eso es algo que siento que es una muy buena señal. Cuando la película como que estaba terminando, yo estaba como, ya, igual como que si la película durara media hora más no me molestaría. Así que es como, incluso para verlo en una serie, es muy como Richard Linklater la película, es como eso. Sí, hay algo ahí, como que también tiene un tono muy livianito, como que los conflictos que tienen los personajes son como... O sea, igual pueden irse en unas voladas oscuras, hay una mascota muerta ahí, pero sigue siendo como todo tratado de una forma muy como tela, como livianito, simpático, sí, es que agradable. es como muy cotidiano nunca es demasiado oscuro pero tampoco nunca es demasiado como nimio. Ajá. Bueno, yo me la repetí y nada, confirmó que me gusta caleta. La había visto una sola vez, weón. De hecho, yo creo que fui uno de los 90 hueones que fue a verla al cine cuando se estrenó. Y salí, pero flipando, porque a mí me encantaba. Bueno, siempre me ha gustado mucho Curtis Hanson. Encuentro que pese a que tiene ciertas fallas y que de repente, no sé, en sus películas, como por ejemplo los personajes de algunas mujeres, como que siempre son detonantes de algo nomás. Como que hay otras donde son muy importantes, pero hay otras donde son solamente detonantes, como en esta, que yo creo que acá esa es la pequeña falla que tiene la película. Siempre me ha gustado Curtis Hanson. Entonces, puta, yo estaba en la época en que estaba flipando con Los Ángeles al Desnudo, y obviamente llegaba una película nueva de Curtis Hanson y llegó acá y no había nadie en el cine, pues weón, nadie, así onda, nadie fue a ver esa película. ¿Quién va a ir a ver películas sobre escritores, cachai? ¿Y qué se llama más encima? Entonces, Fin de Semana de Locos, onda, no. Fin de Semana de Locos, claro, o sea, es como una, no sé, yo creo que es una contrariedad totalmente como para ese tipo de película. Entonces, y me acuerdo que me gustó mucho y fue la única vez que la vi. Después como que me bajé el DVD y todo, pero me lo bajé tan tarde que ya existían como o sea, existían los Blu-ray. Entonces como que la estuve esperando en Blu-ray y hasta cuando la propuse para el podcast no me había dado cuenta que nunca salió en Blu-ray. Solamente salió como de estas copias piratas de la película cuando está como en algún lugar de streaming. Es la única forma de conseguirlo, pues si no salió el Blu-ray y salió como un adelanto el Blu-ray y venía sin sonido. Entonces es que no es tan fácil de conseguir esta película. Igual la tengo, si alguien la quiere me la pide nomás. Así que nada, confirmé que puta, es tan maravillosa como la recordaba. Obviamente hay algunas cosas que no envejecen bien por el clásico paso del tiempo nomás y de las costumbres y ciertas normas que vamos tomando como sociedad. Oye, Ángelo, ¿a ti qué es lo que no te gusta como de...? Sí, pero antes respecto a lo que no ha envejecido tan bien, como que igual sentí que fue... Onda, otras películas de los 2000 son mucho más homofóbicas y transfóbicas que esta. Como que acá es como que igual lo muestran un personaje que es travesti, trans, no estoy muy seguro cuál sería la nomenclatura indicada, pero filo.
Y claro, es como chocante al principio o sea, chocante en el contexto de la película. Pero Claro. después de eso, es muy piola, como que ningún personaje Sí. hace ninguna mención al respecto y es todo muy respetuoso. Entonces, incluso como que lo que podría haber como envejecido no tan bien, como que igual lo sentí como muy amigable, como que podría haber sido mucho peor considerando que esta película tiene más de 20 años. Ya. 21 años. Así que incluso eso, no teman. No es ofensiva, es bastante tela. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho, como que al principio era como, oh, está ocurriendo esto, están saliendo estos comentarios. Y claro, ahí tuve que verla como con el velo de la época, no de lo que sabemos y cómo estamos viviendo ahora. Y claro, como que se repetían ciertos comentarios hacia el principio de la película. Y era como, esto es extraño. Pero siento que no es la línea de la película en sí. Y después se suelta y siento que el objetivo es diferente. No sé, es distinto a lo que me pasó cuando conversamos en capítulos atrás de Alta Fidelidad, donde de cierta forma era como el conducto de la película era hablar de mujeres, etcétera. Acá como que los temas se iban mezclando y todos los personajes estaban como de alguna forma tratando de descubrir su camino. Entonces, una vez que la película empieza a dirigirse hacia allá, se vuelve muy entretenido y vuelvo a conectarme con los personajes. Esos elementos quizás se pueden ver anticuados, pero siento que es como reflejo de una época. Es extraño lo que me pasó ahora porque no lo sentí ofensivo, como mencionaba Simón, sino que solamente el reflejo de la época. Entonces después se puede disfrutar y puedes acompañar a los personajes y la historia que te están planteando. Y con eso como que me logro quedar al final. Bueno, picando quizá un poco más fino, a mí ese elemento como que, el elemento como de las mujeres, acá, es que ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que me pasa con los personajes femeninos de esta película? Descartando a Ula, la mesera que está embarazada. Siento que Frances McDormand y la Carola Valletta, ¿cómo se llama? La Katie Holmes. Siento que están como desaprovechadas como actrices. Siento que sus personajes también hacen lo que tienen que hacer, pero se les podría haber sacado un poco más de partido. Frances McDormand hace como el papel que conocemos y lo hace bien y nada que decir al respecto, ¿cachai? Pero siento que se le saca demasiado poco brillo a una actriz tan buena. Quizá eso, ahora como hilando muy muy fino, ¿cachai? Y lo otro que lo que no me gusta, aunque todavía siento que calza bien con la película, es la música incidental que tiene. No me gusta, es como muy de, no sé, como de miniserie, como es muy televisiva. Es verdad, es como muy de serie. Sí, es como de melodrama de 2000. Sí, sí. Es rara la música, es como que son como cortinas musicales nomás, ¿no? Es como, ¿recuerdas este sentimiento que tuviste en la primera escena? Bueno, ahora te lo venimos a recordar. Y Claro. te ponen esa musiquita, ¿cachai? Y Eso no me gusta, sí, no me gusta mucho. Y son canciones que también son como poco recordables, como que se sienten un poco Sí. como de biblioteca de sonido de YouTube, perdón, pero es verdad. Sí, pero bueno, por otra parte, esta película ganó el Oscar Bob Dylan por la canción que hizo para la película, la Things Have Changed. Sí, pensé que ahí tenía una buena elección. pensé que había escuchado la voz de Bob Dylan viejo en alguna parte. Fue como, ya, sí, eso suena a Bob Sí, Dylan, pues pero yo sí, tampoco suena- caché tanto Bob Dylan, Bob- así que no había cachado. Bob Dylan es amigo de Curtis Hanson y Curtis Hanson le pidió hacer la canción. Bueno, Curtis Hanson parece que tiene muchos amigos también, tiene otros amigos cineastas también, ¿o no, Claudio? Ah, me querí llevar la weá poco, ¿cómo se llama? Poco natural. Sí, verdad, es que se me olvidó mencionar en Adaptation que el esposo de Susan, de la escritora de el personaje de Meryl Streep, es Curtis Hanson, el director, que él generalmente no actúa, pero se aceptó actuar en Adaptation y tiene un papel bastante largo con hartas líneas y toda la weá y es bastante importante dentro del entramado actoral de la película. Así que ese es un dato. Y el otro dato que me gusta mucho, que es algo que le comenté yo a Simón antes por WhatsApp,
es que Robert McKee en Adaptation dice que por favor no le metan voz en off a las películas, así como esa weá la odio, dice una weá así. Y precisamente Wonder Voice tiene mucha voz en off, pero es una voz en off que otorga, nos va narrando lo que nosotros estamos viendo, va narrando como ciertos sentimientos y sensaciones, lo que hace que sea una especie de complemento, ¿verdad?, a la narración. Y bueno, es muy extraño porque Robert McKee ahora como que se arrepiente de eso y dice, no, yo estoy de acuerdo con eso, ¿cachai? Como que la voz, si hay voz en off, sea no para narrar lo que estamos viendo ya en imágenes. Eso, son pequeñas coincidencias que en realidad como que yo no las sabía antes de... porque no me acordaba que actuaba Curtis Hanson en Adaptation. Entonces no las sabía antes de traer estas dos películas que yo traje como por otro motivo, que fueron los que indiqué al principio de este episodio. Están bien conectados. Eso. Sí, pero a mí me gusta mucho todo lo que pasa en esta película. Hoy el personaje de Tobey Maguire, el casting bien hecho ahí. Sí. Weón, cari weón así, pero ya a más no poder, tenían que elegirlo. Es como un buen espejo de Michael Douglas, como lo que, no sé, casi le gustaría estar viviendo de alguna forma, no sé, como que lo tiene el personaje de Robert Downey Jr., como que es mucho más liberado y relajado como con la vida. Ese contraste me gusta. Entonces, no sé, como que las conexiones entre los personajes las encontré súper, súper interesantes. Sobre todo la de Tobey Maguire con Michael Douglas. Esa relación la encontré muy interesante y como que está bien desarrollada. Lo que vamos descubriendo del personaje de Tobey Maguire me sorprendió a mí también. Entonces eso lo encontré súper como... puede ser también, puede ser que las reacciones son tan naturales porque a donde fue filmada en secuencia. Yo creo que tiene mucho que ver. Porque obviamente, bueno, generalmente los rodajes no se hacen en secuencia, se hacen según la necesidad de los actores, de los productores, de las locaciones, de un montón de cosas, y de ahí se van agendando. Entonces, filmar en secuencia es otra cosa, o sea, es filmar en cómo uno ve la película. Entonces uno se va sorprendiendo con ciertas cosas y yo creo que a los actores también les pasaba lo mismo, capaz que ni siquiera tuvieron el guión completo y estaban filmando en secuencia precisamente por eso, ¿cachai? Entonces van como descubriendo estas pequeñas cosas al igual que uno, ¿no? Y lo mentiroso que es el culiado de Tobey Maguire, weón, el personaje, el James Lear, es terrible mentiroso el weón y es bacán ir descubriendo en las weas que va mintiendo. Sí, que yo le creí, en un comienzo yo le creí su historia. Sí, yo también le creí todo al principio. Es como, ¿sabéis lo que me recordó? Como un poco a este personaje del actor innombrable en Los Sospechosos de Siempre, que miraba elementos en un lugar y iba inventando historia. Este weón tiene lo mismo, porque si, eso es lo otro bacán de esta película, que ahora como que me pude fijar mucho más. Cuando uno la ve por segunda vez, de segunda vez en adelante, te vas fijando en otros detalles, que los elementos que el weón usa para contar esas historias los están rodeando o los tiene al frente. Lo bueno es que Curtis Hanson se encarga de mostrártelo. Y eso lo encuentro como, puta, así, finísimo por parte de un director. Aparte que el weón filma muy elegantemente. A mí me encanta cómo filma Curtis Hanson. Una cosa que se me había olvidado mencionar antes es que los personajes hablan de una manera muy particular. Son como muy elocuentes y muy ingeniosos para sus respuestas. Se sienten un poco como personajes de Aaron Sorkin. Y yo no soy muy amigo de ese estilo de diálogo. Encuentro que se siente muy acartonado y muy falso. Pero acá sí me funcionó, porque como que sentía que estos personajes como aires de grandeza y delirios de grandeza, como que obvio que te creo que hablen así de verdad personas que efectivamente como que son escritores y académicos y weá, es como obvio que están como buscando todo el rato como hablar de forma inteligente y weá, y como que me lo creí y claro, eso también tiene relación con las mentiras que dice Tobey Maguire, porque claro, como que un personaje que miente tan bien, como que tiene sentido que claro, parece que es un escritor muy talentoso y como que tiene sentido que ese cuento que le critican mucho al principio, como que filo, esa weá la escribí en 1 hora, da lo mismo. Claro. Y una última cosa respecto a los personajes femeninos desaprovechados. El personaje de la Katie Holmes tenía un mini trama amorosa con el Rob McElhenney. Pero en el libro. En la película, la grabaron. No. En la película. Sí. O sea, esa weá se fue en la mesa de sí, señor. edición, ¿no? Y tenía una trama como
una trama amorosa Puta la con el Rob McElhenney, el weón de It's Always Sunny in in Philadelphia. Entonces, como que a él no le dijeron que lo habían cortado y el weón como que fue a ver la película como, la raja, voy a aparecer mucho en esta película y lo cortaron. Y fue como, puta. No. Puta la mala cueva. Pero está bien. Después el loco hizo su serie que sigue después de como 14, 15 años. Así que está bien. Rob McElhenney no tuvo problemas de trabajo después de esta película. Así que... Sí, pues. Oye, bueno, algunas cosas que decir con respecto a la película es que le fue como el culo en la taquilla. Ni siquiera recuperó el presupuesto. Y la otra cosa es que, bueno, su director, como hemos dicho, es Curtis Hanson. Y Curtis Hanson falleció en 2016. Se había retirado de las películas como, no sé, algo así como 5 o 6 años antes. Porque empezó con un problema de demencia. Y terminó muriendo en el año 2016. Que penca igual en todo caso, bueno, porque era un súper buen director. Ay, no. Y... ¿Ah? Ay, no, qué triste. Yo no sabía que había muerto con demencia. Sí, no. O sea, voy a nombrar algunas películas de él porque Wonder Boys me parece maravillosa, pero también me parecen muy buenas otras películas que tiene, ¿ya? Uh-huh. Que son La mano que mece la cuna, obviamente, pero esa es como más... Bueno, es la más conocida, yo creo, una de las más conocidas. Los Ángeles al Desnudo, Lake Confidential, que como... Esa la tenemos en el episodio 38, hablamos de eso por si acaso. Río Salvaje, que a propósito de Meryl Streep, actúa ella y es una película muy tensa, muy buen suspenso. En sus zapatos, o In Her Shoes, que es un drama ahí familiar de unas hermanas con Toni Collette y Cameron Diaz, si no me equivoco, que también es muy entretenido y muy duro por momentos. Y tiene 8 Mile, la película con Eminem y Kim Basinger, que también es súper entretenida. Así que eso. Bueno, y obviamente recomiendo Wonder Boys. Me gusta mucho, es una de mis películas favoritas. Y no así como tan favorita, pero sí está en mi videoteca al menos. Sí, igual la recomiendo harto. Me sorprendí, me gustó. Fue una buena mezcla de películas también, así que igual fue una experiencia de procesos creativos y de historias, así que eso fue bien interesante. Pero no, yo recomiendo harto esta, así que si pueden verla, háganlo. Sí, y es una clase magistral de montaje además. Uh-huh. A mí también me gustó mucho, creo que fue un gran descubrimiento. Así que gracias, Claudio, por traerla. Yo jamás hubiera escuchado de ella y jamás la hubiera visto si no hubiera sido por esta instancia. Me alegro mucho que les haya gustado, chiquillos. Oye, pero bueno, sigamos. Entonces ahora pasemos a las recomendaciones. Ángelo, ¿trajiste algo? Y debo decir que no traje nada esta semana, nada para recomendar. Estaba viendo cosas, pero nada recomendable, así que doy el paso. Pero no quería hablar de cosas que hayáis visto y que no queréis recomendar, porque eso también es una recomendación. Es recomendar no ver tal película o tal serie. ¿No? No, es que he estado viendo como documentales, como el Our Planet de Netflix, como muy cosas muy X, entonces como que están buenas, pero si les interesa los animales o no sé, vean cosas. Está ahí en esa. Claro. Ya. ¿Simón? No sé si la recomendaría, pero por presión social de mis amigos vi King Kong vs Godzilla o Godzilla vs King Kong, no sé cómo se llama. Yo también. Y puta, ¿sabes qué? Debo admitir que no es tan mala como yo pensé que iba a ser. No es tan mala. No, creo que toma la decisión adecuada de disminuir la participación humana y centrarse en peleas de monstruos gigantes. Y hace weas que son como absolutamente ridículas, pero que igual son chistosas y graciosas. Entonces como que siento que es un poco más consciente de que lo que uno en realidad quiere ver. Uno no quiere ver a la Billy Bobby Brown ni a Raymond Chandler. Sí, son personajes que dan ganas que los maten luego en la película. No, y hay como un elenco de gente que me gusta mucho ver, como Raymond Chandler, como Alexander Skarsgård, como la... Ay, se me olvidó su nombre, la Rebecca Boba, algo así. Sí, a mí también se me olvidó. Maldita sea, ella es bacana. La cosa es que... Pero igual sus personajes valen pico, son innecesarios, inútiles, irrelevantes y al final la película lo sabe y los deja solo el tiempo necesario para que la trama tenga sentido. Así que bien ahí.
siento sí que se demora mucho en dejar botados los personajes. Sí. Es demasiado, sí, demasiado. Y lo otro que encontré que es una película que tiene los viajes hacia y desde el centro de la Tierra con los tiempos más ahueonados del mundo, así como que no se demora nada en ir, en volver. No me weía. Siento que es parte ni Game of Thrones se atrevió tanto, ni la última temporada de Game of Thrones. Siento que es parte de que la película está muy consciente de como, filo, ¿para qué vamos a ser verosímiles con los tiempos de viajes si igual hay como monstruos gigantes peleando? Entonces como que da lo mismo, filo. ¿Y qué? No quiero dar spoilers porque igual es chistoso lo que pasa, pero se van unas bolas pero ridículas a cagar que igual son chistosas. Así que, ¿saben qué? Voy a decir que sí, ¿saben qué? La recomiendo. Sábado por la noche, sábado por la tarde, apagar la cabeza y mirar explosiones y piu piu y cosas así. Así que, bien ahí. ¿Cachai? Que te ocupaste 3 minutos y medio para recomendar una película y ahora yo como recomiendo las 18 que traigo. No, traigo 5 como siempre, voy a ir de menos a más, obviamente. Voy a irme muy rapidito para poder alcanzar. Vi The Dick en Netflix, no sé cómo se llama en español, pero así como El Hoyo, supongo, pero no es El Hoyo la... Puta, hice más enreo, weón. No sé cómo se llama, The Dick, es del director Simon Stone, que es un australiano, que esta es su segunda película y está protagonizada por Carey Mulligan y Ralph Fiennes. La encontré una película muy pasable, intrascendente, pero muy pasable. Está bastante buena de ver. Siento que su historia es intrascendente, como que nos va más allá precisamente porque a lo mejor está basada en una historia real o un relato real. Eso, no sé si recomendarla mucho, la recomiendo con reparo. Otra que recomiendo con reparo es la última de Roman Polanski en Officer and Spy, o su título original J'accuse, así como yo acuso en francés, que es del año 2019. En realidad no sé si es la última de Roman Polanski. Puede que sí, ¿cierto? Yo también creo que sí. ¿Sabéis que está bastante buena la película? Pero me pasa lo mismo que con la anterior, la encuentro intrascendente. Porque también está basada en un hecho real y como que generalmente a las películas les pasa que cuando están basadas en un hecho real, sus actos no son tan llamativos como lo que uno puede inventar en la ficción. Así que eso, la recomiendo con reparos. Otra que recomiendo con reparos, que es una película que a mí me gustó mucho, es una película que se llama Busan, o en inglés es algo así como Goodbye... Oh, no me acuerdo, weón. Pero es como adiós y el nombre del cine. Del cine que sale en la película. Cine, me refiero al establecimiento. Es de Tsai Ming Lian, que es un taiwanés que hace como súper buenas películas. Y tenía como una deuda yo viendo esta. Y la vi y es muy pa' cinéfilo esta película, sí. Muy, muy pa' cinéfilo. Casi no tiene diálogo y trata sobre un cine que va a cerrar, es como su última función. Y como que tú ves a los personajes que rodean este cine. Es bastante particular la película, de verdad que no es como para todo el público, es solamente como para gente como cinéfila y todo. Yo no me meto mucho en esa categoría, por eso la recomiendo con reparo. Otra película que vi, que esta sí la recomiendo mucho, es Billy Liar, de John Schlesinger. Por si no recuerdan, John Schlesinger es un director que hizo Midnight Cowboy y Marathon Man. Son como sus películas más conocidas, que murió en 2003. Esta película es del año 63, está protagonizada por Tom Courtenay y la Julie Christie, y es una película muy parecida a Wonder Boys, increíblemente. Es un weón que quiere hacer guiones humorísticos para un comediante, así como un comediante súper conocido. Pero el weón es súper mentiroso, le miente a su familia, le miente a sus 2 pololas, le miente a todo el mundo. Entonces el weón va entrando en una escalada de problemas por las mentiras que va echando. Es muy buena la película, es de ese cine inglés de los años 60, 70, que era una weá como súper fresca, muy desprejuiciado. Me encanta ese cine inglés de ese tiempo, weón. Así que eso, la recomiendo mucho esta película. Y otra que recomiendo mucho, que lamentablemente yo la vi en Amazon Prime Video, pero ya no está, weón, la sacaron hace unos días. Es Orphy, que es Orpheus en realidad, o Orfeo,
de Jean Cocteau es del año 50. Yo no soy muy de ver películas demasiado antiguas, como que no, me cuesta empezar a verlas. Pero dije, oye, esto parece interesante, y aparte era como lo único de los años 50 que tenían en Prime Video. Entonces dije, ya, démosle la oportunidad. Así es como votar por el candidato más independiente, ¿cachai? Y no querer votar por los otros hueones, ¿cachai? Fue como un acto de esa envergadura. Y encontré una maravilla, weón. Es una joya la película. Esta pertenece a como una especie de trilogía órfica que le llama Jean Cocteau. La complementan otras dos películas, que es La sangre de un poeta, del año 30, y la otra es El testamento de Orfeo, del año 60. Weón, hay 30 años entre las tres películas, ¿sí? Y la encontré maravillosa. Es el descenso, weón, de un poeta como al inframundo, weón, porque el weón se enamoró de la muerte. Yo la encontré en la raja, weón. La encontré muy, muy buena la película. Así que eso, esta la recomiendo mucho, mucho, mucho. Esas son mis recomendaciones, amigo Ángelo. ¿Tenemos menciones? Tengo algunas menciones. Ya, primero, obviamente, queremos recomendar el podcast de nuestro podcast primo. Él se escucha desde acá, conducido por el señor Carlos Huerta desde Alemania y Felipe Chandía desde Suecia, que hacen este podcast ahí vía satélite. Y es muy chistoso. Lo encuentran como @seescuchapod en las redes sociales y Se Escucha Pod en plataformas de streaming. Así que vayan a escucharlo, es muy muy bueno, se los recomendamos. Otro aviso que hay que pasar, que esto ya es para la gente que nos está escuchando. Bueno, los otros avisos también. La weá estúpida que dije, pues. Otro aviso que quiero pasar es que el podcast como tal, el podcast que ustedes están escuchando en este momento, va a cambiar de estructura a partir del capítulo 79. Este es el 76. No podemos cambiar antes porque debemos ser sinceros y el 78 ya está grabado, entonces no podemos cambiar antes. Pero a partir del capítulo 79 los podcasts van a ser un poco más cortos, pero solamente con una película. Porque, bueno, primero teníamos que hablar muy muy rápido entre bloques, estos bloques como de 20 y algo minutos que tenemos. Y lo otro es que quedaba un masazo de 1 hora y hay gente que no puede escuchar el podcast, no le va a dedicar 1 hora de su tiempo a escucharlo, así que decidimos hacer una película y rebajar todo esto a menos de 40 minutos. Así que están empezando a ser avisados que desde el capítulo 79 el podcast va a ir con una película, pero religiosamente toda la semana. Así que al menos, no sé, para el 18 de septiembre probablemente paremos una semana, pero sería todo lo que vamos a parar en el año. Esos son mis avisos, amigo Ángelo. Bueno, entonces despedimos el capítulo de hoy día. Agradecimientos a Rock the Food. Escuchen el podcast de música. Escuchen también Big Camp, Sí. podcast que tenemos que está muy entretenido. Y eso sí. Y una petición, Ujú. gente, por favor, que nos escucha. Nosotros no somos un podcast que sacamos un capítulo y nos llegan a escuchar así como 10.000 personas. A nosotros nos escuchan muy poquito. Es muy importante que si les gusta este trabajo que estamos haciendo, compartan el podcast, se lo recomienden a alguien y eso. Es la única forma de empezar a formar comunidad. Ujú. Obviamente si les nace nomás, pues no es obligación. Claro. Sí, pues así que gracias Claudio, gracias Simón. De Y nos nada. escuchamos en un próximo capítulo. Cuídense. Adiós. Chao, que estés bien. Chao, cuídense mucho, un abrazo.